Entonces, la primera clase que tenemos es signos vitales punto 1, que conforma el bloque número 1, que básicamente es para que ustedes comprendan la fisiología, aprendan a interpretar la clínica básica y más que todo la técnica correcta, ¿no? De cómo hacer la medición de estos signos vitales. Entonces, ¿por qué se les llama signos vitales? Porque son indicadores fisiológicos, medibles, esto es algo muy importante, medibles, de cómo está el cuerpo humano, ¿no? Reflejan la homeostasis, que básicamente el estado de equilibrio en el cuerpo humano. Obviamente, si nuestra frecuencia cardíaca está muy rápida o muy lenta, van a reflejar que el cuerpo no está regulándose, no está actuando de manera normal y probablemente hay una patología detrás de esto, ¿no? Es nuestra primera alerta de descompensación. Por ejemplo, si un paciente se deshidrata, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvo diarreas extremas por probablemente un agente infeccioso, ¿no? Algo viral, algo que comió y le sentó mal y estuvo con diarreas toda la noche, se deshidrata. Nuestro cuerpo humano es básicamente agua. Entonces, si este paciente se me deshidrata completamente, pone en riesgo la salud de este. Y lo más probable es que su presión arterial esté súper baja, ¿sí? Dos, la frecuencia cardíaca también va a estar elevada. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de compensar esta deficiencia, ¿no? Temperatura, si mi paciente está con un cuadro infeccioso, ¿qué va a pasar? Su temperatura va a elevarse en la mayoría de los casos, ¿sí? Porque, como van a ver en otros cursos, fiebre es igual a infección hasta que se compruebe lo contrario, ¿sí? Igual la pulsioximetría, que básicamente es medir la cantidad de oxígeno que hay en la sangre y la frecuencia respiratoria, ¿no? Para ver si hay un problema pulmonar, si hay un problema obstructivo en el pulmón que no me está permitiendo respirar adecuadamente, ¿no? Entonces, son signos vitales porque nos van a reflejar la vitalidad del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, una pregunta rápida. Un paciente de 60 años ingresa caminando por emergencias y su frecuencia cardíaca es de 200 latidos por minuto. ¿Está estable? No. ¿Ustedes qué creen, chicos? A ver, Valeria, tú que levantaste Eh, la mano. no, está muy elevada. Sí, está muy elevada. ¿Alguien sabe cuál es el rango normal? 60-100. Sí, chicos, muy bien. Pero igual te queda un poco duda, ¿no? Si está estable o no está estable, porque te dice que ingresa caminando, ¿no? Pero de igual manera, estaría por examinar, ¿no? Quizás la podríamos dejar en un área de observación a la paciente, porque uno es mayor de edad, tiene 60 años. Ese tipo de rango de latidos cardíacos no es normal, ¿no? Pero si me ingresa caminando, es un buen signo neurológico, ¿no? Porque está caminando, está atenta y entra, ¿no? Ahora vamos a ver vamos a comenzar con la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que básicamente son el número de respiraciones en un minuto, ¿sí? Entonces, los valores normales van a depender de la edad del paciente, del tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a un recién nacido que su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria normal va a ser de 35-40, es elevada, ¿sí? Porque su cuerpo es diminuto, el cuerpo trata de compensar, ¿no? De un lactante, 6 meses, va a ser de 30-50. De un niño al andar, ¿no? Que ya camina, a eso se refiere, de 25-32. En los niños normales, ¿no? De 20-30. Adolescentes de 16-19. Esto más que todo en los adolescentes es por un tema hormonal, ¿sí? Y en los adultos, de 12-20. Ese es el rango normal. Ahora, un tip para que ustedes se puedan memorizar cuál es el rango normal de la frecuencia respiratoria. Acuérdense del rango de nota con el que ustedes pueden aprobar un curso en la universidad. ¿De qué nota a qué nota ustedes aprueban el curso? De 11 a 20, ¿no? Si ustedes sacan 11 puntos en el examen, aprueban. ¿Hasta cuánto es el máximo que ustedes pueden sacar? 20. Entonces, con eso se pueden memorizar esto, ¿no? De 12 a 20 sería la frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, perdón chicos, en adultos. Acuérdense siempre de eso, de las notas. Ahora, componentes de valor de la frecuencia respiratoria. Vamos a ver lo que es la frecuencia, ¿sí? O sea, la cantidad de veces
de respiraciones que hay en un minuto, ¿sí? El ritmo, ¿sí? Si, por ejemplo, acá vemos, ¿no? ¿Es un ritmo igual o es un ritmo irregular? ¿Regular o irregular, chicos? Viendo nomás esta ola. No se concentran en el texto. Viendo nomás esta olita, ¿qué dirían? ¿Que es regular o irregular? Regular. Exacto. A eso se refiere el ritmo. Y esto lo van a poder visualizar más que todo en un capnógrafo, ¿no? Que es para ver lo que es la frecuencia respiratoria. Pero nosotros lo podemos ver solamente al observar a nuestro paciente, ¿sí? Si nuestro paciente entra a consultorio, ¿no? Imaginemos, entra y se sienta, comenzamos a hablar. Mientras que nosotros estamos conversando con él, nosotros podemos ver cómo su pecho se eleva y desciende, eleva y desciende. Ahora, imagínense que estamos hablando con nuestro paciente y se eleva, pero no desciende hasta como 3 segundos después. Y luego vuelve a ascender, y luego desciende rápido, y luego tiene periodos en los que no asciende ni desciende. Entonces ahí hay una irregularidad en la respiración de mi paciente, ¿sí? Lo normal es que sea rítmico, que tenga un tiempo, ¿sí? Eso es lo normal. Y como le estaba diciendo, ¿no? Podemos ver cómo asciende y desciende el pecho de nuestro paciente. Ahí también vemos la profundidad de esta respiración de nuestro paciente. Porque van a ver que hay respiraciones que son súper superficiales y que nos van a describir ciertas patologías. Y hay otras que son muy profundas, ¿no? Lo normal es que se mantenga dentro de un rango, ¿no? Imaginemos que acá trazo una línea. Si fuera muy profunda, a ver, vamos a ver si puedo acá con esto. Imaginemos que acá trazo una línea. ¿Sí? Si fuera muy profunda, esta línea, esta onda sería así, y sube y baja. Si fuera muy superficial, estaría así. Entonces, a eso se refiere la profundidad, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, cada vez que ustedes quieran evaluar la respiración, traten de imaginarse estos gráficos en su mente, ¿no? Si yo veo que mi paciente, por ejemplo, yo ahorita estoy respirando con un ritmo y una profundidad adecuada, ¿no? Regular. No estoy respirando ni profusamente ni muy superficial, ¿no? Ok. Y la simetría, que las ondas sean iguales, ¿no? Que mis patrones respiratorios sean iguales. A eso se refiere. Entonces, acá tenemos estos patrones respiratorios clásicos que les van a preguntar en su examen. El apnea básicamente es la frecuencia y el ritmo respiratorio normal. Como ven acá, ¿sí? Antes de que yo lo rayara, voy a borrarlo. Las ondas son de tamaño y de ancho normal, ¿no? O sea, de largo y de ancho están normal. No son ni muy superficiales, ni muy profundas, y ni muy rápidas, ni muy lentas. Tienen un ritmo normal. Aquí, por ejemplo, vemos que las onditas son mucho más cortas, ¿no? Menos anchas, ¿no? Entonces esto simboliza de que el ritmo está más acelerado. Acá es el ritmo normal, acá el ritmo está acelerado, y acá el ritmo es más lento, ¿ven? Las ondas son más anchas. ¿Sí? A eso se refiere más que todo. Entonces, como vimos, en adultos lo normal es de 15 a 17, ¿no? Acá lo habíamos visto que era de 12 a 20. Esta es otra bibliografía, por eso cambia. Pero lo que nos dice la universidad y las bibliografías que utiliza la universidad y las bibliografías en general, como por ejemplo libros de semiología como el Argente, ¿sí? Nos habla de que la frecuencia normal es de 12 a 20 en adultos, ¿sí? 12 a 20 respiraciones por minuto. Ok, y luego tenemos a la taquimnia, como les estaba diciendo, ¿no? Las ondas acá tienen una amplitud mucho menor, son menos anchas, ¿no? Esto es porque se refiere a una frecuencia respiratoria aumentada, ¿sí? Y acá les dejo una perlita, ¿no? Que es que por cada grado centígrado por encima de la temperatura normal, la frecuencia respiratoria va a aumentar de 2 a 4 respiraciones por minuto. ¿Sí? Entonces, si mi paciente, su temperatura normal es de 36.5 y tiene 40 grados de fiebre, o sea, tiene 3.5 más grados, ¿cuántas respiraciones por minuto tendría? Si imaginemos que su basal era 60. A ver, chicos, un cálculo ahí rápido. Mi paciente tenía 36.5 de temperatura. Ese era su basal.
36.5. ¿Sí? Ahora tiene 40. O sea, tiene fiebre. Y su basal de respiración eran 60 respiraciones por minuto. Ahora, ¿cuántos tendrá? Si acá les dice que aumenta de 3 a 4 respiraciones por minuto. Como mínimo tendrá 7 respiraciones aumentadas. Ya. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo calculaste eso? Multipliqué, bueno, primero resté 40 grados con 36.5, que me salió 3,5. Y eso lo multipliqué por el aumento de respiraciones mínimo, que es 2. Y te dio 7. Entonces, ¿cuál sería su rango de respiración en este momento, cuando tiene fiebre? ¿Mm? 67. ¿De 67 a cuánto? ¿A 74? Exacto. Muy bien, chicos. Entonces está elevado, ¿no? Porque era su basal. Normalmente los pacientes que vienen con fiebre no van a tener tan poco elevado, ¿no? Tampoco. Sino que va a estar mucho más elevado. De repente está en 100, 110, ¿no? Si mi paciente está con tal grado de fiebre. Pero es importante recordar esto, porque no siempre que el paciente me esté hiperventilando, ¿no? Que tenga una taquipnia, me va a significar que hay un problema en el pulmón, sino que puede simplemente ser por la fiebre. Entonces hay que ver esto, ¿no? También puede ser por distrés respiratorio, quizás el paciente está ansioso, ¿no? A quien no, antes de un examen ha estado muy nervioso, su corazón estaba latiendo muy rápido y hemos comenzado a respirar más rápido, ¿sí? Lesiones centrales, intoxicaciones también son otros ejemplos. Luego tenemos a la bradipnia, ¿sí? Que va a significar una frecuencia respiratoria lenta, disminuida, con patrón regular. Estas tres, chicos, estas tres tienen un patrón regular. ¿Sí? Recuérdense de eso. Entonces, causas opiáceos, que son fármacos que van a tender a suprimir el sistema nervioso, ¿sí? Y van a hacer que nos relajemos, ¿no? Entonces nuestra frecuencia respiratoria va a disminuir también. El alcohol, ¿sí? Trastornos metabólicos. Y durante el sueño también tendemos a tener una frecuencia respiratoria más lenta, ¿ok? Luego tenemos la apnea, ¿sí? O apnea, que va a ser básicamente la ausencia de respiración, ¿sí? Este término es importante recordarlo porque en este tipo de patrón respiratorio patológico se caracteriza porque va a tener periodos de aumento de intensidad. Miren, por ejemplo, acá va subiendo. Está de el paciente está respirando súper superficial, ¿no? Superficial, luego profundo, superficial y luego no respira. Tiene periodos de apnea, ¿sí? Aunque pareciera que esto no es un patrón rítmico, en realidad hay un ritmo, ¿sí? Solamente que hay que saber identificarlo. Porque mi paciente va a comenzar respirando súper superficial, va a aumentar, toma una bocanada de aire, luego comienza a respirar de nuevo superficial y luego ya no respira. Y luego vuelve otra vez a crecer, ¿no? Por eso tiene esta forma de una onda creciendo, decreciendo, ya no respira. Es importante recordar este patrón que es de apnea, bueno, hay una ausencia de la respiración, para recordar este otro, ¿no? Como dice acá, puede ser periódica. En este caso, ¿sería periódica o no periódica, chicos? Periódica. Periódica, claro. ¿Por qué? Porque se repite, ¿eh? Durante ciertos periodos. Acá, vuelve a repetirse, se repite, se repite, se repite. ¿Sí? Periódica se refiere a que hay un ritmo, se repite entre ciertos periodos, ¿no? Acá es periódica. De igual manera acá, miren, respiración apneusica. Acá también tenemos periodos de apnea, pero es diferente el ritmo, ¿no? ¿No ven que acá es creciendo, decreciendo, apnea? Acá es un mismo ritmo, no crece ni decrece. Acá es regular el ritmo, apnea. Regular, apnea. ¿Sí? Entonces, seguimos. Tenemos la hipernea. Hipernea.
que es básicamente respiraciones profundas, pero a una frecuencia normal. Como ven, las ondas se parecen a la primera, ¿no? A la apnea, pero son un poco más profundas, ¿no? Están más cortitas que estas, en separación, ¿no? Respiraciones profundas con frecuencia normal. Luego tenemos a la última, que es la de Kussmaul, ¿sí? Que van a ser respiraciones más rápidas y profundas sin pausa. ¿Ven? Las ondas son cortas, en ancho, ¿sí? Tienen un ritmo, porque son rápidas y profundas, ¿sí? O sea, en tamaño y en ancho son cortas. ¿Y cuándo se va a dar? Más que todo en una acidosis metabólica. Esto quiero que se lo memoricen, chicos. Acidosis y cetoacidosis diabética. Esta respiración es muy característica en estas dos patologías, ¿sí? Es muy preguntado también en exámenes. La respiración de Kussmaul es característica en cetoacidosis diabética y en acidosis metabólica, ¿sí? Cetoacidosis diabética más que todo es cuando nuestro paciente va a tener un pico súper elevado de la glucosa, ¿no? Porque ustedes sí sabrán, la diabetes es básicamente que el páncreas del paciente, que es el encargado de regular lo que es el azúcar en sangre, va a comenzar a fallar, y entonces el azúcar, que es nuestro principal motor para nuestro cerebro y nuestros demás órganos para funcionar súper bien, no va a tener ese azúcar. ¿Por qué? Porque el páncreas es el que ayuda a que esta sangre que ingresa por nuestros alimentos llegue hasta nuestros órganos, ¿no? Es como que el puente es el que lleva este nutriente, ¿no? Pero si nuestro páncreas falla, no va a poder llevar ese azúcar. Entonces, en los diabéticos, el páncreas es el que falla, ¿sí? Entonces, los niveles de azúcar se van a tener muy elevados en la sangre y esto causa un tipo de intoxicación en el cuerpo, que es conocida como la cetoacidosis, ¿sí? Entonces, cuando hay este tipo de intoxicación, mi paciente va a llegar descompuesto, probablemente cuando yo le haga preguntas no me vaya a responder, y va a tener esta respiración muy característica que es rápida y profunda, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta o todo claro? ¿Todo claro, chicos? Ok. El objetivo de la respiración es suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Muy bien. Esto es verdad, ¿sí? Imagínense que el oxígeno va a ser como un carrito, ¿sí? Que va a ingresar a través de nuestra nariz, ¿sí? Va a llegar hasta nuestros pulmones. Aquí va a intercambiarse con el dióxido de carbono, que es el que ya se encuentra ahí, y el dióxido de carbono va a salir y el oxígeno va a ingresar, ¿sí? Y el oxígeno va a recorrer todo su trayecto hasta llegar a nuestras células, en donde va a servir como combustible para que éstas funcionen bien. Si nosotros no pudiéramos recibir este aporte de oxígeno, nuestra célula muere, ¿sí? Es igual de importante que el azúcar, como les estaba diciendo, ¿no? En el caso de la diabetes. Si la célula no tiene azúcar, entonces va a buscar otros suministros, porque la célula necesita energía, y la energía la obtiene del azúcar, ¿sí? Y de igual manera el oxígeno. Pero en este caso, si no tenemos oxígeno, ahí sí nos morimos, no hay otro suministro, ¿no? Entonces, acá vamos a destacar dos cositas. El tipo de respiración. En el caso de los varones, tenemos una respiración abdominal o baja, ¿sí? Y en el caso de las mujeres tenemos una respiración costodiafragmática o media, ¿no? Y esto lo podemos visualizar en nuestros pacientes, en el día a día. Si ustedes, por ejemplo, si viven con sus familiares, ¿no? Su mamá, su papá, traten de observarlos cuando están calmados, viendo tele. Traten de ver si el movimiento al momento de respirar viene del pecho o si viene del abdomen, ¿sí? Y esto es muy importante identificar, ¿sí? Luego vamos a ver la división de las vías respiratorias, que no es algo, creo, no lo he visto en sus teorías de ustedes, pero es importante destacar, porque también lo preguntan bastante los doctores, ¿sí? Tenemos la vía respiratoria alta, que la compone la fosa nasal,
la nariz, la faringe y la epiglotis, junto con la laringe. Y tenemos la vía respiratoria baja, que son la tráquea, el pulmón, el bronquio, el bronquiolo, el alveolo, que es la parte más pequeña del sistema respiratorio, la pleura y el diafragma. En este caso, el diafragma, algo por destacar, chicos, es el músculo principal de la respiración. Cuando el diafragma falla, muchas veces, el paciente necesita de ventilación mecánica, o sea, de un ventilador, que es un aparato, ¿sí? Que ayuda, que se conecta a través de un tubo por la vía oral, ¿sí? Del paciente, desciende por la tráquea y manda lo que es el oxígeno, ¿no? ¿Dónde vemos esta necesidad de un ventilador mecánico? Hay enfermedades neurológicas que afectan lo que son los músculos, ¿sí? Los nervios que están conectados hacia los músculos. Entonces, cuando esta enfermedad afecta el músculo, va a muchas veces hacer que este ya no se contraiga, ¿sí? Ya no se mueva. Entonces, cuando esta enfermedad afecta a este músculo, que es por ejemplo el diafragma, mi paciente ya no va a poder respirar por sí mismo, ¿sí? Una de estas enfermedades es el Guillain-Barré, ¿sí? Ahí lo pueden buscar un poquito más ustedes, pero básicamente afecta a los músculos e impide que mi paciente al final pueda respirar por la falta de este músculo, ¿no? O sea, ya no va a poder movilizarse de manera adecuada. Y un paciente no respira, tenemos que colocarle un ventilador mecánico. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, todo claro. Ok, pasamos al siguiente. Un caso veloz, chicos. Aunque acá ya se lo soplé, ¿no? Pero vamos a tratar de leerlo así. Paciente diabético de 30 años. Tiene una frecuencia respiratoria de 30, profunda y rápida. ¿Cuál es su sospecha clínica? ¿Qué tipo de respiración creen que tiene? ¿O qué creen que es lo que le está pasando a mi paciente? ¿No, chicos? Voluntarios, chicos. A ver, alcen su manito. A ver, Álvaro, dime, ¿cuál es el tipo de respiración que está presentando el paciente? Y Valeria me va a decir qué patología es la que está ocurriendo en el paciente. Bueno, como dice que es profunda y rápida y está Ujú, fuera del rango de 12 a 20, ujú. creo que era la segunda que nos había mostrado, que ahorita se me fue el nombre. Perdón. A ver, ya ves, si tienen buena vista, acá se vea, ¿eh? Acá en la estrellita. Valeria, ¿te acuerdas cuál es el tipo de patrón respiratorio? Es la respiración de Kussmaul y vendría a ser una cetoacidosis diabética. Sí, muy bien, chicos. Muy bien. Sí, ¿no? En este caso, más que todo porque te dice que tu paciente es diabético. Y como vemos, su frecuencia respiratoria está fuera de rango, ¿no? El de lo normal es de 12 a 20 y él tiene 30. Y nos dice que es profunda y rápida. Entonces, ¿cuál es nuestra sospecha clínica? Que mi paciente está presentando un patrón respiratorio de Kussmaul y está presentando una cetoacidosis diabética. Muy bien, chicos. Ahora pasemos. Centro regulador de la respiración. ¿Sí? En este caso va a ser el tronco encefálico. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes vean que o escuchen que hay un paciente con una lesión medular, ¿no? Que por ejemplo haya sufrido una caída del 5.º piso, ¿no? Y está lesionado lo que es la médula, mi paciente ya no va a poder respirar por sí solo. Va a necesitar de apoyo mecánico, ¿no? Como les dije, el ventilador. O muchas veces los pacientes que están politraumatizados por un accidente de tránsito por moto también sufren este tipo de lesiones, ¿no? En el tronco encefálico. Y acá en este tronco, para destacar antes de ahondar, no solamente está el centro de respiración, sino también está el centro cardíaco. Entonces muchas veces estos accidentes son letales, no solo porque afecten la respiración del paciente, sino porque muchas veces afectan la actividad de nuestro corazón y puede dejar de latir. Entonces ahí ya es letal. Entonces, en el tronco encefálico vamos a encontrar 4 centros. Tenemos el centro rítmico vulvar, ¿sí?
que va a estar ubicado en el bulbo raquídeo y que su función principal va a ser generar el ritmo básico de la respiración, ¿no? ¿Se acuerdan? Que sea regular. Ahora, se va a dividir en dos, el dorsal y el ventral. El dorsal va a encargarse de que es la inspiración del paciente, ¿no? Por la nariz o por la boca. Y el ventral va a encargarse de la expiración, ¿no? Más que todo, inhalación y expiración, a eso se refiere. Y especialmente de la forzada, ¿no? Cuando necesitamos un poco más de fuerza para expirar, a eso se refiere. Luego tenemos el centro apneumático, acá lo tenemos en inglés, ¿no? Apneumático y neumotáxico. El centro apneumático va a encontrarse en la parte inferior del puente, ¿sí? En este nivel. Y lo que va a hacer es estimular y prolongar la inspiración, ¿sí? Porque más que todo tiene como que un tiempo, ¿no? Para que sea regular y rítmico, a eso se refiere. Va a favorecer una inspiración prolongada. Esto básicamente es todo voluntario, ¿no? Cuando el paciente trate de respirar, cuando por ejemplo nos han dicho en algún momento, respira profundo y expira de igual manera, ¿no? Prolongadamente. Inspira y expira prolongadamente. A eso se refiere. Y el centro neumotáxico va a tener su ubicación en la parte superior del puente, que este es el puente, ¿sí? Y va a regular el ritmo y limitar la inspiración. Esta la prolonga y esta la limita, ¿no? Actúa como freno de la inspiración y ayuda a mantener una frecuencia adecuada. Porque nuestro cuerpo es sabio y trata de siempre mantenerlo, nuestros signos vitales de manera regular y rítmica, ¿no? Porque si se excediera o se infravalorara, entonces sería algo patológico. Y en la corteza cerebral, más que todo, que está en el cerebro, ¿no? En la capa más externa, porque acá estamos hablando del tronco, la corteza cerebral sería esto, la parte arrugadita, ¿no? Va a ser el control voluntario de la respiración. Permite contener, acelerar, disminuir o profundizar la respiración. El sistema límbico y el hipotálamo lo modifican durante las emociones. Por eso mismo ahí vemos que cuando un paciente está nervioso, ansioso, su frecuencia respiratoria va a disminuir, ¿no? Ahora, algo por recordar, el CO2 es el principal agente que estimula la respiración, ¿no? Se empieza a acumular en nuestros pulmones y va a ser este estímulo de nosotros para poder respirar. La falta de oxígeno es la que nos hace a nosotros respirar, ¿sí? Y acá vemos lo que es el ciclo respiratorio en el caso de los músculos, ¿no? Los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración. Entonces acá tenemos este cuadrito resumen. En la inspiración, el tórax va a aumentar de tamaño, ¿no? Se expande. El tórax se expande, el diafragma asciende y los intercostales igual, ¿no? Se relajan. Y en la expiración, ¿no? Que es cuando nosotros botamos todo el aire, el tórax disminuye de tamaño, ¿sí? El diafragma se relaja y hay este retroceso elástico, ¿no? Se relaja y los músculos de igual manera. ¿Para qué? Para que los pulmones puedan dilatarse de nuevo, ¿no? Expiración forzada es donde se expulsa el aire activamente, ¿sí? De manera rápida. Uy. Y los músculos principales aquí van a ser los intercostales internos y los músculos abdominales. Acá tenemos los músculos abdominales, que son los rectos, y los intercostales internos, acá. ¿Sí? Esto obviamente es una expiración forzada, ¿no? Por ejemplo, si hubiera alguna lesión en el pulmón, es donde se empiezan a utilizar estos músculos accesorios, que son los intercostales internos, los rectos abdominales, ¿sí? Lo normal es que se utilice siempre el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, y lo que son los intercostales externos, ¿no? Eso es lo normal. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿O todo claro? Ok. Métodos de medición para la frecuencia respiratoria. Normalmente lo haríamos con nuestro reloj segundero para tomar el tiempo y nuestro estetoscopio. ¿Sí?
más que todo para poder escuchar lo que es la respiración de nuestro paciente. Y de forma manual, contamos las respiraciones con el reloj, observando el tórax o el abdomen de mi paciente y lo auscultamos, ¿no? De igual manera, lo que normalmente se hace en la práctica es mientras nosotros estamos tomándole el pulso a nuestro paciente, estamos visualizando su frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos al paciente o lo empezamos a auscultar, el paciente va a tender a ponerse nervioso y va a tender a fingir y no tener una respiración normal. Entonces ya eso no nos permite tener datos certeros. Entonces tenemos que tratar de, mientras nuestro paciente esté mucho más distraído, será mejor. ¿Sí? Después tenemos de forma electrónica hospitalaria como un monitor multiparámetro, ¿sí? Cuando nuestro paciente está conectado, por un capnógrafo, que es donde vamos a ver estas ondas que les dije, o un pulsioxímetro avanzado, ¿no? Como estos de aquí. En recién nacidos podemos aplicar lo que es la banda torácica o sensores especiales. Y aquí este pequeño meme, ¿no? Eviten hacer esto. El alumno toma la frecuencia respiratoria del paciente. El alumno mira fijamente al paciente. Esto es algo que nunca deben hacer, chicos, porque van a poner nervioso al paciente y va a tender a respirar de manera fingida, ¿no? Algo que no va a ser natural y los datos van a salir alterados, ¿sí? Ahora pasemos con el segundo signo vital, que es la temperatura, ¿sí? Vamos a comenzar diciendo que el centro regulador de la temperatura es el hipotálamo, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos mecanismos, ¿sí? Tenemos el mecanismo de la termólisis, ¿sí? Que va a encargarse de lo que es imaginemos, diciéndolo así en palabras cortas, la termólisis va a ser eliminar el calor del cuerpo, ¿sí? Y la termogénesis va a ser crear calor para el cuerpo, ¿sí? Entonces, la termólisis, mecanismos, evaporación por el sudor. Nosotros cuando transpiramos estamos eliminando el calor de nuestro cuerpo, por eso cuando hace mucho calor, mucho calor, cuando estamos en verano, empezamos a sudar bastante porque nuestro cuerpo está tratando de regular las temperaturas, ¿sí? Vasodilatación, imagínense nuestros vasos, ¿no? Las arterias, nuestras venas tratan de dilatarse para así poder también eximir el calor de nuestro cuerpo, ¿sí? Por radiación, que puede ser de cuerpo a cuerpo o de cuerpo a objetos inanimados, ¿no? Como las medidas, por ejemplo, así, por conducción y convección, de igual manera. Por ejemplo, yo ahorita me encuentro sentada en esta silla de escritorio. Lo más probable es cuando yo me levante, la silla se encuentre caliente, ¿no? Porque mi cuerpo está tratando de perder calor de igual manera. No porque tenga yo calor tanto, sino también por el contacto mismo, ¿sí? Y termogénesis son mecanismos para poder generar calor, como les estaba diciendo, ¿no? Básicamente actividad muscular, ¿sí? Piloerección, este es el principal, es el que ustedes pueden visualizar con mucha más facilidad. Cuando uno tiene frío, ¿qué pasa cuando estamos en invierno y salí sin mi casaca y comienza a llover? Yo comienzo a tiritar, ¿no? Mi cuerpo está tratando de producir calor para aumentar la temperatura, ¿sí? Y mis vellos que se encuentran casi en la mayor parte de nuestro cuerpo, se van a erectar. ¿Por qué? Porque van a tratar de captar el calor del medio ambiente, ¿sí? Es por eso que sucede la piloerección. Vasoconstricción, como les dije, ¿no? En la termólisis, los vasos van a tratar de dilatarse para así poder botar lo que es el calor. En la termogénesis, los vasos se van a volver mucho más pequeños. ¿Para qué? Para mantener el poco calor que hay. Y este poco calor, mandarlo a los órganos vitales, como son el corazón, el cerebro, ¿sí? Los pulmones. Y también acá va a haber la producción de hormonas como la adrenalina y la tiroxina, ¿no? Que van a ayudarnos a producir mucho más calor, a aumentar la temperatura. Entonces, acá tenemos, cuando el organismo se encuentra en equilibrio, mantiene una temperatura de 36,6 a 37 grados centígrados. Entonces, el origen de la termólisis, ¿no? El centro de este mecanismo, que es la pérdida de calor, se va a encontrar en lo que es el hipotálamo, ¿no? En la parte anterior de la hipófisis. Y la termogénesis, que es este mecanismo para producir calor, se va a encontrar en la parte posterior de la hipófisis, que en este caso va a ser en el tálamo, ¿no?
A eso se refiere, chicos. Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? ¿O alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Ok. Luego tenemos mecanismos de regulación, como estábamos hablando, ¿no? La pérdida de calor, la ganancia de calor. Acá tenemos el mecanismo de lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción cutánea, ¿sí? Entonces acá les puse este pequeño gráfico. Vasoconstricción. Entonces la sangre sale del corazón, ¿no? Y va normal. Pero cuando estos vasos se vuelven mucho más pequeños, ¿no? Se constriñen, lo que van a hacer es que la sangre que regrese el calor no pierda tanto el calor, ¿no? Que regrese al corazón, no pierda tanto el calor y mantenga este poco calor que hay en el cuerpo, en los órganos vitales, como en el corazón. En cambio, cuando hay una vasodilatación, estos vasitos, miren que acá se han vuelto mucho más pequeñitos, se van a engrosar, ¿no? Se dilatan y lo que van a tratar de hacer es perder mucho más rápido el calor, ¿sí? Y luego tenemos acá estos mecanismos también de pérdida de calor. Tenemos la radiación, que va a ser el 60%, como acá, de cuerpo a cuerpo. La evaporación, que va a ser en un 22%, como acá, ¿no? Por el sudor. Y la conducción, que va a ser de objeto a cuerpo, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros nos hemos quedado dormidos en el bus y al levantarte, al quitar tu cabeza de la ventana ves y está todo empañado, es porque tu cuerpo ha estado transmitiendo el calor a la ventana, ¿no? Queda así todo empañadito. ¿Hasta aquí, chicos, todo claro? Ok. Entonces aquí un casito clínico. Paciente pediátrico masculino de 12 años de edad llega con fiebre de 38 grados. ¿Cuál será el mecanismo fisiológico por el cual se busca reducir la temperatura, chicos? ¿El sudor? Ya, pero más que todo me refiero a ver cuál es el término que yo les estaba hablando que envuelve a todos estos mecanismos, ¿no? Que es el sudor, la evaporación, la conducción y la radiación. Ah, la termólisis. Termólisis. Muy bien, chicos. Ahora, dime lo que me estabas diciendo. El sudor sería por evaporación, ¿no? Mi paciente empieza a sudar. ¿Y yo qué tipo de mecanismo para ayudar a esta termólisis podría aplicar? Por conducción. ¿Mm? Que es algo que le dicen a las mamás cuando llevan a sus niños pequeños con fiebre, que es algo que les dicen que deberían de hacer las mamás. Álvaro, Creo que piden que se bañe con agua tibia. sí, con agua tibia o aplicar paños tibios, ¿no? De agua tibia, para ayudar a la pérdida de calor. Muy bien. Ahora, clasificación clínica de lo que es la temperatura, ¿no? Lo normal es de 36.5 a 37.5. Hipotermia, o sea, baja temperatura va a ser menor a 35 grados. Febrícula, que muchas veces le dicen, ¿no? Que no está ni en fiebre, ni tampoco no es fiebre, sino como que hay una calentura, es lo que le llaman. Va a ser de 37.5 a 37.7. Y fiebre netamente en la cavidad oral va a ser de 37.7, mayor a 37.7, o sea, 37.8. Y a nivel central va a ser de 38.3, ¿sí? Hipertermia va a ser mayor a 41 grados centígrados, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fiebre e hipertermia? La hipertermia va a ser cuando nuestros mecanismos reguladores, ¿sí? Cuando el centro regulador ha fallado. O sea, mi paciente está con fiebre, pero en este caso hipertermia no es por fiebre, netamente, no es por un tema fisiológico, sino que la hipertermia normalmente se da, por ejemplo, en golpes de calor, ¿no? Cuando el medio ambiente es demasiado caliente y nuestro cuerpo trata de regularlo y falla, ocurre esto, ¿no? Que ya se eleva demasiado y entonces falla nuestro cuerpo y es una emergencia clínica. ¿Sí, chicos? Entonces, recordar esto, ¿no? Hay una gran diferencia entre hipertermia
y fiebre. Hipertermia es que ya falla nuestro cuerpo en poder regular la temperatura. En cambio, la fiebre, aún el cuerpo está tratando de lucharlo para eliminar, ¿no? Para poder combatir esto. Ahora, algo que también regula nuestra temperatura bastante es nuestro ritmo circadiano, ¿sí? Que es básicamente el ciclo de tiempo en un día que varía dependiendo de nuestras hormonas, dependiendo de la hora, dependiendo del clima, ¿no? Dependiendo de todo esto de nuestro ritmo circadiano. Entonces, ¿qué nos dice el ritmo circadiano? Que más que todo, durante el día, la hora en la que nuestro cuerpo va a tener una menor temperatura va a ser de 0 a las 12 del día, ¿no? Por ejemplo, las 6 a.m. va a ser el pico en donde nuestro cuerpo va a tener la menor temperatura. Y a las 6 p.m. es donde va a estar la mayor temperatura, ¿no? Ven acá, 36.5, que va a ser la batifase, y 37.5, que es la acrofase, ¿no? A las 6 p.m., donde va a tener una mayor temperatura. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Todo claro. Ok. Ahora, instrumentos para la medición. Como les dije aquí, ¿no? Tenemos dos parámetros, que es la temperatura central y oral. Entonces, esas dos se miden diferentes. La temperatura central va a ser con un catéter o una sonda esofágica que se va a medir en más que todo lo que es la aurícula derecha. De aquí es donde se obtiene la temperatura central del cuerpo, que esto ya se da en casos en unidad de cuidados intensivos, en una hospitalización muy de emergencia, ¿no? No es lo normal que se hace. Lo normal es que nosotros utilicemos termómetros digitales, el termómetro de mercurio, ¿sí? ¿Quiénes saben cómo tomar la temperatura con el termómetro de mercurio? A ver, levanten la mano, chicos. A ver, Álvaro sabe. ¿Quién más sabe? ¿Nadie más, chicos? Bueno, chicos, no se preocupen, no es tan difícil, es más que todo tener un poco de paciencia e ir girando lentamente el termómetro, ¿no? Como es de vidrio, lo que ustedes tienen que buscar es la línea amarilla, ¿sí? Bueno, la línea amarilla siempre va a estar porque está pintadita, más que todo lo que tienen que buscar es la línea negra, que es este mercurio que se encuentra dentro del termómetro, que va a ascender o descender dependiendo de la temperatura de la puntita esta de metal que tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que visualizar y ver a qué nivel, en qué número está marcando para ustedes saber cuál es la temperatura que tiene el paciente. Ahora, lugares de medición. Tenemos el oído, la frente, las axilas, en donde tenemos que permanecer con el termómetro 5 minutos, en la boca 3 minutos, y en el recto, ¿sí? En el recto me refiero en el ano, a eso se refiere, de 1 a 2 minutos, ¿sí? Esto normalmente se lo ponen en niños, a nivel rectal, en las axilas y en la boca normalmente para los adultos, ¿no? Algo que destacar para que recuerden es que la temperatura a nivel axilar es menor que la temperatura a nivel oral y la oral es menor, junto con el axilar, a la temperatura rectal. O sea, la rectal es mucho más certera, por así decirlo, ¿sí? Aproximadamente van a variar de 0.5 grados entre sí. Este es otro pequeño meme. Mi cara cuando me apuntan con el termómetro infrarrojo para tomarme la temperatura. Creo que todos lo hemos pasado eh, durante pandemia, ¿no? Que era mayormente con lo que todos tomaban por precaución. Perla de medicina. Bueno, es lo que vimos anteriormente, ¿no? Al inicio. Por cada grado que aumenta la temperatura, la frecuencia cardíaca aumenta de 7 a 10 latidos. Este es el dato fijo que nos da la bibliografía que utiliza la universidad y el que ustedes tienen que memorizarse para sus exámenes. De 7 a 10 latidos por minuto por cada centígrado que aumenta. ¿Sí, chicos? Excepto en la fiebre tifoidea, que es un tipo de infección por bacteria gram negativa. Un tipo de infección por una bacteria, simplemente, que es bastante letal. ¿Sí? En donde va a haber una disociación pulso-temperatura. ¿A qué se refiere con esto? Mi paciente su frecuencia cardíaca no va a aumentar como un caso normal, ¿no? No va a aumentar en fiebre, sino que podría disminuir o mantenerse. Esto es lo raro, no es algo patológico.
Así que recuérdenlo, chicos. Entonces, un caso veloz. Paciente de sexo femenino de 30 años de edad llega por emergencia por fiebre de 40 grados y una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto. ¿Cuál será su frecuencia cardíaca adecuada en el cuadro clínico? A ver, chicos. Si ustedes ya saben que la basal es 36.6, ¿sí? Y su frecuencia cardíaca, póngale que es 100. ¿Cuál sería lo normal? Si ahorita tiene 40 grados de fiebre. ¿Ah, chicos? Ya lo hemos visto en el primer caso. A ver, díganme. ¿Llamo voluntarios? A ver, Álvaro, dime. Creo que lo mínimo sería 124 Sí, porque es lo que me sale. en la calculadora, sí. Muy bien, chicos. Porque acá Álvaro lo está multiplicando por 7, ¿no? Porque acá hemos dicho que aumenta de 7 a 10 latidos. Entonces, de acá a acá hay una diferencia de 3.4, ¿sí? Entonces, 3.4 por 7 me va a dar 23.8. Entonces, a 100 le vamos a sumar ese 26, 23.8 o 24 y va a salir 124, ¿no? Que es lo mínimo que aumentaría, ¿no? En frecuencia cardíaca, pero en este caso está aumentado, ¿no? Mucho más aumentado. No es lo normal. Y por último tenemos a la pulsioximetría, ¿no? Que más que todo, como le estaba explicando, ¿no? El oxígeno va a ingresar a través de los pulmones, se va a unir a la hemoglobina, ¿sí? Y luego esta va a transportarla, ¿no? La hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo la va a transportar hasta el órgano diana y ahí mismo va a ser donde va a liberarla, ¿sí? Entonces, mientras la hemoglobina se encuentra dentro de la sangre, es en donde esta herramienta, que es el pulsioxímetro, va a poder detectarla y va a poder medir la saturación de oxígeno de la sangre. O sea, cuántos glóbulos rojos con oxígeno se encuentran en la sangre. Eso es lo que mide el pulsioxímetro, ¿sí? El rango normal a nivel del mar, ¿sí? Va a ser de 93 a 100. Y conforme va subiendo la altitud, ¿sí? Más sobre el nivel del mar nos encontremos, va a ir disminuyendo, ¿sí? Más que todo por la altura. Ahora, limitaciones que nos pueden interferir con este aparato van a ser la onicomicosis, o sea, los honguitos en las uñas. ¿Por qué? Porque va a haber un engrosamiento de la uña, entonces no se va a poder visualizar lo que son los capilares sanguíneos en nuestro dedo y por ende no va a poder visualizar el aparato, ¿no? Esta luz no va a poder atravesar lo que son estos glóbulos rojos ni contabilizar la cantidad de oxígeno que hay en esto, ¿no? Y otros son las uñas acrílicas, los pinta uñas. Por eso, más que todo, cuando nuestros pacientes están hospitalizados, tienen que estar con las uñas limpias. Y si tuvieran onicomicosis, que son los honguitos, trataríamos de buscar alguna de sus uñas que no tenga el honguito o la que esté mucho más fina, ¿no? En grosor, como para poder medirlo bien. Y acá les coloqué este videíto para poder nosotros visualizar cómo un poco más lo que es el pulsioxímetro, ¿no? Cómo funciona el pulsioxímetro. A ver, un ratito, chicos. Un oxímetro de pulso mide la frecuencia del pulso y el nivel de oxígeno en la sangre, llamado la saturación de oxígeno. Esta información permite controlar el estado de los pacientes propensos a trastornos respiratorios.
El oxímetro, generalmente colocado en la punta del dedo o en el lóbulo de una oreja del paciente, emite dos tipos de luces. Su funcionamiento se basa en la capacidad de la sangre de absorber las luces rojas e infrarrojas según el nivel de saturación de oxígeno. La sangre que contiene mucho oxígeno absorbe más radiación infrarroja y permite pasar más luz roja. Por el contrario, la sangre que no contiene suficiente oxígeno absorbe más luz roja y permite pasar más radiación infrarroja. El nivel de saturación de oxígeno se expresa en porcentaje. Una persona en buen estado de salud tiene un nivel de entre 95 y 100%. Una cifra inferior puede indicar un problema pulmonar. El oxímetro de pulso es esencial para evaluar la gravedad de las infecciones respiratorias agudas como la COVID-19. Ahí estaba muteada, chicos. Ya, algo muy importante que mencioné en el video, que es muy importante destacar, es que si no pudiéramos tomarlo en lo que son las uñas de los dedos, ¿no? O sea, en los dedos mismos de la mano, ¿dónde sería otra zona en la que se puede tomar esta pulsioximetría? Que lo mencioné en el video, chicos. A ver si estuvieron atentos. En el lóbulo de la oreja. Sí, muy bien, chicos. Ahí, ¿no? Entonces, más que todo, para resumirles, lo que el pulsioxímetro hace es mandar estas ondas infrarrojas, ¿no? Y dependiendo de la saturación de sangre, o sea, de la cantidad de glóbulos rojos que tengan oxígeno en su interior, va a permitir que esta luz pase o no pase. Si no pasa, que es lo normal, ¿no? Porque hay oxígeno en nuestros glóbulos rojos, hay un buen nivel de oxígeno, va a medir, ¿no? Como si estuviera completito, como si la barrera estuviera completita, ¿no? Un 93%, un 95%, un 100% de la barrera. Ahora, si no hay tanto oxígeno, va a separarse la barrera, entonces imaginemos, ¿no? ¿Cuántos ladrillitos hay ahí que me están permitiendo o no me permitiendo? Ahí hay 70 ladrillitos y está pasando bastante la luz. O hay 100 ladrillos, no pasa nada la luz. A esto es lo que se refiere. ¿Sí, chicos? ¿Quedó todo claro, chicos? ¿O alguna duda? Ok, si está todo claro, entonces voy a dejar de compartir. Disculpe, yo tengo una consulta. Sí, dime, Valeria. Habían tres temperaturas que se usaban, ¿no? La rectal, la axilar y una que era una que era en la boca, y había una diferencia de 0,5, ¿no? Pero, ¿cuál iba primero? O sea, ¿cuál era o sea, cómo va ¿La más variando? Tengo alta? entendido que primero está ajá, la primero está la rectal, o sea, es la más segura, y de ahí, ¿cuáles siguen? Oral ¿Qué orden? y la Ya, axilar. ahora, Y la gracias. axilar. Igual ahorita les paso el PPT, chicos, no se preocupen, para que ustedes puedan revisar. Entonces, ahora les voy a pasar lo que es el post-test. Lo realizan y ahorita voy a pasar lista antes de acabar, ¿sí? A ver, tenemos Jesús Eduardo Romero Bejar, presente, o no está. Jesús Romero, no está. Álvaro Jauregui, Presente. ok. Omar Velázquez, Presente. ok. Valeria Mejía, Presente. Andrea Casasola, Andrea Casasola, ok. Said Alcedo, Presente. ok. Diego Anticona, Presente. Ximena Vera, Presente. ok. María Chinchay, Presente. ok.
Muy bien. Muchas gracias chicos por asistir. Completen su post-test y ya tendrían su nota. No se olviden, si no han completado el pretest, igual complétenlo para ponerle su nota de la primera sesión. ¿Sí? Y si tuvieran alguna duda, me lo pueden escribir por WhatsApp y yo ahorita les voy a estar mandando los PPTs. ¿Sí? Muchas gracias chicos por asistir hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, nos vemos.